Aura García Junco, te agradezco muchísimo ahora que estés en la Sinfonía de los Autores. Quería hablar contigo, obviamente, desde que nos vimos en la Feria del Libro pasada, que comimos muy sabroso en el mariscos y todo, y que estuvimos ahí platicando con Ortuño y, ¿no? Y bueno, quería que estuvieras en este proyecto. Eres una generación más joven que yo, ya soy un medio veterano, ya y las promesas ya pasaron para nosotros. Tú eres de una generación nueva, autora, con ideas muy interesantes de avanzada con el tema del feminismo y toda esta cosa, ¿no? Que es muy interesante lo que está sucediendo ahora en torno a eso. Y bueno, por eso y por muchas otras razones, por tu obra, y por todo lo que estás haciendo también en YouTube, quería hablar contigo, que hablaras, principalmente quiero rescatar como los años formativos de los autores, de las autoras, porque me di cuenta de que se habla de pronto que de tu último libro se enfoca mucho en eso, luego pues que en promover lo que estás sacando, pero pocas veces se detienen en cómo tocar estos años informativos, etcétera, las primeras lecturas, los autores que son como decisivos y bueno, en el caso tuyo, pues la figura de tu padre, ¿no? Un escritor, pues, importantísimo. Entonces, bueno, todo eso, hilvanarlo un poco en esta conversación, como te dije, antes de salir al aire, ¿no? Puedes hablar de lo que quieras, en la forma en que lo quieras hablar. Y cuando pregunte algo que no quieras hablar, pues simplemente hablas de otra cosa, ¿no? Y tocas algún tema que te interese. Fíjate, Aura, que a mí me gustaría empezar obviamente con tu infancia, ¿no? Hay cosas ahí que no, que bueno, que vi en entrevistas en YouTube y luego leí entrevistas tuyas, etcétera. Y bueno, pues habla de tu papá, obviamente una figura muy especial de Juan Manuel García Junco Machado, ¿no? Pues escritor, etcétera, un lector, obviamente, impresionante, ávido, muy ecléctico, etcétera. Tu mamá, gran lectora, pero cuenta un poco cómo fue tu infancia, ¿no? No me queda muy claro si estuvieron juntos tus papás, si se separaron en algún momento, etcétera. Bueno, cuenta un poco, quisiera que contaras un poco estos años, sobre todo un poco enfocado a lo que vas a hacer después, ¿no? Escritora, algunas primeras lecturas, cómo era ese ambiente, ¿no? ¿Qué experiencias fueron como muy importantes para ti que te marcaron, dolorosas o no dolorosas, etcétera? ¿Dónde naces? Creo que naces en Ciudad de México, pero que me Ujú. hables un poco sobre esta etapa, ¿no? Ok, bueno, hola. Sí, de los mariscos de la FIL Guadalajara, directo a la infancia. Eh, Exacto. wow, pues, o sea, creo que siempre es difícil entrarle por un solo lado a una cosa tan amplia. Creo que voy a entrar por el proceso inverso, que es el de las lecturas, que fue lo último que mencionaste, porque también mi retención ya es de nada, Órale. se evapora todo. Entonces, si se me olvida algo, tendrás que recordármelo. Claro. Em, pues yo creo que yo tuve, además del enorme privilegio de crecer entre muchos libros, la peculiaridad de que la literatura que se leía en mi casa no solía ser tan realista y creo que todo lo primero que leí tenía que ver con eso, ¿no? Eh, había una serie de libros que después se volvió una serie de televisión que muchos niños y niñas leyeron llamada Le temes a la oscuridad Ujú, o Escalofríos, más bien se llamaba, ujú. que era de un escritor que a mí me simpatiza mucho porque podría ser como un ingeniero fácilmente, pero es un escritor, o sea, cada vez que lo veo hablar me parece como una persona, justo no el cliché, yo imagino que se llama R.L. Stein, y eran libros de terror que a mí me encantaban, lo cual es curioso porque ahora el terror es un género que no me gusta particularmente y si me pones una película de terror muy probablemente lo único que vas a obtener es que me vaya, eh, porque no puedo, mis nervios ya no están para eso, pero leí mucho eso, leí muchísimo.
también cosas de fantasía, negras, etcétera, porque eso era, pues básicamente lo que más se leía en mi casa, ¿no? Obviamente adaptado a ciertos niveles de lectura, pero luego creo que el primer gran salto trascendental lector para mí, o la lectura que realmente recuerdo que fue como una sacudida, y ese sí, yo creo que no era para mi nivel educativo, ni de edad, ni de madurez, ni de nada, fue eso de Stephen King, que estaba por ahí en un librero y dije, pues bueno, a ver qué es esto, de qué se trata esta onda, ¿no? Es Grueso. un, además de que es un tabique enorme, pues es un libro eh, entre muy terrorífico y que toca muchos temas que tienen que ver con sexualidad y demás, que, no sé, a mí me tenía, y con tabú especialmente, ya no digamos con sexualidad. Ujú. Y nada, pues fue como yo creo la primera lectura que recuerdo que sí me hizo un colapso cerebral Ah, sí. fuerte, sí, sí, porque de verdad me impresionó mucho, obviamente pues, también era lo más largo que había leído, o sea, digo, antes de eso, pues las Crónicas de Narnia eran un conjunto de libros que me había maravillado mucho, o los cuentos de Tolkien, como Ya. Egidio, el granjero de Ham, o El herrero de Guton Mayor, que eran como cuentos que me leía mi papá, esos dos. Me encantaban y sí, eran como eran lugares a donde regresaba, ¿no? Ujú. Las Crónicas de Narnia especialmente, pues me gustaban muchísimo de niña, pero ya más grande, como lecturas a las que llegué yo casi por azares del librero, definitivamente la primera fue esa, eso de Stephen King, que sí Ah, fue como de, "Uf, Dios mío". Y la he intentado volver a leer y ya no lo he logrado. Creo que lo leí justo cuando más impresión me podría haber causado. Y creo que también a partir de ahí, pues entré a una etapa de no nada de lectura, que fue la adolescencia, en la que lo ujú, último que leí, que me trastornó y que leí con mucho gusto, fue El Señor de los Anillos. ujú. Pero luego hubo un largo periodo en el que realmente leí muy poco, o sea, yo creo que años y años. Pero bueno, ya me estoy adelantando, o sea, creo que de niña, pues de niña y de puberta sí tenía esta capacidad increíble que tienen las infancias de enfocarme en una sola cosa y quedarme ahí clavadísima, ¿no? Que eso me impresiona mucho, que estás viendo a una niña ver una película y no importa si cae una bomba alrededor, va a quedarse ahí clavada, pues así, pero con unos libros. Y pues en mi casa pues se propiciaba mucho eso, ¿no? Había como mucha... em, una recepción muy positiva siempre a que me interesara por los libros. Mi hermano casi no se interesaba por los libros, entonces todavía más Eso es lo recaía, que te digamos. iba a preguntar, que si tenías hermanos, o sea, que eras hija única. ¿Tienes un hermano? Tengo un hermano menor, 4 años menor. A 4 años. Eh, Si él se ujú. dedica también, Sí. escribe o hace algo. No, no, él es ingeniero, bueno, es Ah, es programador, ingeniero, programador. programador. Mi hermano también es programador. Ah, mira. Sí, no, sí, Así, nada que ver. claro. Las antípodas de la Las vida. antípodas, sí. Sí, pero siempre fue así, o sea, como que nunca le interesó demasiado. Tu papá te eh, leía, dices. Bueno, leí por ahí también en una entrevista que dices que te leía siempre, ¿no? Sí, él me leía todos los días, a lo largo de muchísimos años, no sé, ni siquiera recuerdo exactamente cuándo dejó de hacerlo, pero para mí la imagen de él leyéndome en las noches es algo que conservo de manera muy nítida y atemporal, porque sí era como un ritual muy, muy bello, ¿no? O sea, acostarme al lado de él en su Bien. cama y que me leyera, especialmente estos dos libros de Tolkien los recuerdo mucho el pájaro del verde de Italo Calvino, que es una compilación de cuentos folclóricos italianos, y otros cuentos que también me gustaban mucho. Hay un autor de cuentos infantiles, ay, no me voy a acordar de su nombre justo ahora, pero es inglés y me encantaban sus cuentos. O sea, realmente sí tenía como una unión, una comunión muy grande con los libros a través de estas lecturas de todas las A noches. través de tu papá, Sí, claro. sí, total. No, y además, de verdad para mí están como en una especie de cápsula fuera del tiempo. No sé cuándo empezó, no sé cuándo me dejó de leer. Sé que las crónicas de Narnia ya las leí yo sola. Sé que después estos libros de escalofríos también los leí yo solas, pero no recuerdo exactamente ni de cuándo a cuándo, ¿no? Ujú. Y aunque mi hermano también fue sujeto a lavado cerebral de leerle todas las noches,
parece que no pegó tanto en él como Dos el hábito no personalidades perduró. diferentes, ¿no? Sí, sí, a él como que le ha gustado más leer a veces cosas de matemáticos o Ujú, historias de científicos, más divulgación. ujú. Digo, pues supongo que también tiene mucho que ver con eso, con que a él siempre le ha interesado la matemática, la ciencia y así cosas que a mí, aunque me podrían interesar, me cuestan muchísimo trabajo, ¿no? Oye, ahora, ¿y tu mamá? Era Mm, lectora, por ahí leí que era lectora también, una buena lectora, pero ella no ujú. se involucraba en en la lectura contigo, digamos, tu papá era el que tenía ese rol como de leerte y toda esta cosa. Sí, yo no recuerdo que ella me haya leído nunca. No sé si sí pasó y más bien se me olvidó, pero bueno, y ahí también es una muy buena lectora todavía, a la fecha podemos hablar de algunos libros que leemos Ella en vive común. todavía. Sí, sí, le gusta mucho leer, ahora que está jubilada lee muchísimo. ¿Qué hacía ella, Descubrió, eh? psicóloga, es psicóloga, Es psicóloga. sí. Descubrió las mieles de la lectura en Kindle, que yo simplemente no logro, No no logras logro amar engancharte. plenamente, no, 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 Ah, no, no. Pasé ah. por ahí, pero ahora ya volví al fetiche del libro con toda la contundencia. Yo creo que nos pasa a muchos. Yo también, tengo cuando salgo, cuando viajas de pronto, ¿no? Que tienes necesidad como de leer. Pero a mí me gusta subrayar, ¿no? Hay quienes no les gusta ni subrayar, pero a mí sí me gusta rayar y poner ahí, ¿no? Epifanías ahí, ¿no? Y toda esta cosa. Tú Exacto, lees Epifanía. entonces así. Sí, no, yo también, o sea, a mí me gusta mucho el objeto libro, es a veces una carga, es un estorbo y todo eso, pero Sí, me gusta así, si me voy de viaje me llevo libros que nunca termino leyendo y nada más le agregan un kilo extra a mi equipaje y así, no me importa, o sí sea, es. como, o sea, sí me importa y sí me quejo conmigo misma, pero igual lo sigo y seguiré haciendo. No vaya a ser que pueda leer a gusto, ¿no? Pero, ¿no? Y Exacto. uno lo lleva. Sí, Si no, pues ahí está el libro sí. ocupando, ¿no? No, Ahora, igual cuando hasta para salir a la tienda, ¿no? Así ridículo, sabes que vas a tener quizás 10 minutos libres para leer eh, y ahí va el libro, nada más sufriendo penurias en el mundo. algo debe de haber interesante detrás de todo eso, porque igual me pasa siempre. Yo hoy, por ejemplo, tenía que hacer unas cuestiones administrativas en la universidad y me llevé el libro, el que estoy leyendo ahora los diarios de Chiver. Me lo llevo, no leí nada, pero dije, ¿para qué voy cargando el libro y regreso y firmo y voy con el libro? Pues es eso, yo pienso, ¿no? Que de pronto te paras y tienes 2 minutos, lees y sientes que ya hiciste algo así como trascendental en ese día. Sí, sí, sí. Oye, que Oye, ahora acabo de leer la biografía sí, de Stephen King, hablando de biografías y escritores. mientras escribo on writing, Mientras escribo, ah, ajá, maravilloso, sí, y pues sí, justo en la parte en la que habla de su propia teoría acerca de la escritura, que es buenísima. sí, Pues sí habla mucho de eso, ¿no? De que hay que llevar, hay que usar cualquier minuto libre para leer, así como, a digo, mí yo, esta, él es un extremista, él, yo creo, pero sí tiene mucho eso de, si tienes 15 minutos en el tráfico, esos 15 minutos tiene que haber un audiolibro sonando, o sea, también ya ha llevado a un extremo casi de locura, pero sí creo que lo comparto hasta cierto punto. sí. Y Ujú. fíjate que vamos a regresar, obviamente, no, no creas que nos hemos salido del guión, pero fíjate que yo amé, ¿no? On writing, mientras escribo de King y Ujú. yo, contrario a lo que pues, se ha creado en torno a él, para mí me parece un gran escritor, ¿no? Yo cuando lo leo y veo sus descripciones y cómo se mete ya después hablaremos de este tema de las emociones, ¿no? Que está de pronto tan mal visto, de los sentimientos en la literatura y todo. Pues a mí me encanta, ¿no? Bueno, entonces ahí en este entorno que pues es genuino porque eres hija de un escritor. Yo, aunque no lo creas, bueno, te llevo algunos años y tengo una hija de 18 casi. Y y de pronto cuando veo, ¿no? Tu caso, cuando estuve leyendo, etcétera, e investigando, y ella empieza a escribir también, digo, claro, pues yo no tuve padres escritores, mis padres pues no leían, ¿no? En realidad, ni el periódico, ni nada, ¿no? Fue por mi abuelo que me vinieron cosas, pero la veo un poco así, ¿no? Esa historia como en tu caso, que digo, qué padre tener un papá, y más como era tu papá, ¿no? Que Ujú. estaba echadísimo para adelante en la promoción de la lectura, ya iremos a eso, con Goliardos y toda esta cosa.
Pero tú empiezas a leer ahí de manera, pues, consuetudinaria. Tienes estos autores que son importantes, ¿no? Stephen King, etcétera. Llega un momento en que tú empiezas ya a elegir tus propios autores ahora o empiezas a escribir cosas o nada en ese momento. ¿En Yo qué creo momento que empiezas tú como ya, mira, tales autores ya empezaron a ser como mis autores y empiezas a escribir algo? ¿O en qué momento se da eso? Bueno, es que creo que lo de mis autores me llama la atención porque para mí Tolkien era mi autor, ¿no? O sea, no era el autor que alguien me heredó, sino era mi autor. Ujú. Eh, y lo leí como si fuera de mi propiedad totalmente, ¿no? O sea, sí leí lo del Señor de los Anillos como inyectándome droga en el brazo. Así. Eh, sí, no, totalmente. Y luego después, lo siguiente que fue para mí como droga en el brazo fue Philip K. Dick, que lo leí muchísimo. O sea, leí mucha ciencia ficción de ese tipo, pero especialmente a Dick a lo largo de muchos años. Ujú. Pero bueno, también no podría decir que llegué a Dick por otro lado que porque a mi papá le gustaba mucho Dick, ¿no? O sea, no hubo nada de incursión original de mi parte y así creo que me pasó con muchos autores. Mi propio canon, yo creo que o sea, mi propio canon desligado plenamente de él, lo creo que lo empecé a construir mucho tiempo después. Creo que un poco como le pasa a muchas personas que quieren ser cultas, así, con esa nomenclatura tal cual que tiene tan problemática, pues que es que empiezas a comprar libros de gente que sientes que tienes que leer a fuerzas, ¿no? Cuyos nombres te suenan tanto que dices como si no lo leo soy una estúpida que no sabe Claro, nada. O sea, los siguientes libros que leí pues iban un poco por ahí, o sea, si leía Kafka fue porque sentía que era obligatorio, aunque clásico. nadie me lo dijera, o sea, como, sí, con la idea del gran clásico que ya sabemos que pues tiene muchos bemoles porque pues es muy, muy masculino, es muy blanco, es muy europeo también, y pues por ahí seguí leyendo. Yo creo que la otra parte de la historia viene ya hasta que soy, o sea, no sé, una joven adulta, yo creo que fue cuando empecé realmente, digo, empecé a estudiar letras clásicas, que ahí sí había muchas lecturas que me venían desde la consigna escolar. No, como usaste una palabra que me gustó, como que no era era consuetudinario. Aquí ya no era tan consuetudinario. O sea, ya que una vez que estás estudiando letras, te tienes que leer cosas que te dan un Claro, soporte increíble claro. y otras que te gustan mucho y pues tienes que simplemente seguir con la corriente. Y estudiar letras clásicas es muy particular porque pues vas a leer textos que tienen muchísimos siglos de distancia, que son Sí. muy difíciles de así a primera vista, entonces pues hay una dificultad añadida a las lecturas que hacen que a veces hay una desconexión muy grande, incluso con el mundo contemporáneo, ¿no? A mí eso me fascina de la carrera de letras clásicas, que sí puede crear así como fundamentalistas de derecha en 2 segundos porque te desconectas de la realidad y te vuelves así como o sea, me fascina, obviamente para mal, pues, te desligas por completo. Pero bueno, regresando a lo de la escritura, yo creo que la primera vez que intenté escribir algo como de manera más deliberada fue durante la preparatoria, que escribí un cuento. O sea, escribía cartas y demás. Me he encontrado con algunas cartas que escribía en la secundaria y en la prepa que, Dios ¿Cartas a mío, quién? pues a amigas, a Ajá. novios, así, lo típico. No eran cartas elevadas ni nada, tenían una cantidad insensata de faltas de ortografía, este, vergonzosa. O sea, yo siempre he tenido muy mala ortografía, pero wow, no sabía que tan mal. Y fue hasta la prepa que dije, bueno, voy a intentar leer, digo, escribir algo diferente. Escribí un cuento que le mandé a mi papá. eh, Se lo mandé pues nada más para enseñárselo, en realidad, no para otra Ya no- cosa. ¿Se lo mandaste porque no vivía con ustedes o qué? Ya no vivía con nosotros, mis papás se separaron cuando yo iba en la secundaria y esto ya fue en la prepa, entonces ya tenía varios años sin vivir con mi mamá ¿Y y con mi... esa separación fue dura para ti o fue como, No, sí, fue horrible, fue horrible, horrible, fue horrible? horrible. Ah, Ajá.
Sí, fue un proceso horrible, de principio a fin. Pero bueno, para ese entonces ya habían pasado varios años. Mi papá tenía, pues ya muy, o sea, bueno, Goliardos ya llevaba muchos años existiendo, pero también en ese punto era como uno de los momentos más altos de Goliardos, yo siento. Creo que posiblemente yo estaba en primer año de prepa, tendría quizás unos 15 años más o menos por ahí y escribí un cuento que le mandé para que lo viera, él lo publicó sin decirme, eso lo cuento un poco en Dios termina la que escriba sobre mí, y me enteré ya hasta que lo tenía en la mano, el cuento publicado. Me sacó mucho de onda porque pues no me avisó, ni me dijo nada y pues yo no lo había escrito pensando en que nadie lo leyera más Publicarlo, claro. que él, ¿no? Ajá. Em, Pero claro, él lo hizo con una buena intención, pues, pongo, Sí, ¿no? no, totalmente, sí. Yo también lo creo, pero en ese momento fue como, pero ¿por qué? O sea, si esto no, nadie me avisó, ¿no? Ni me Claro. preguntó ni nada. Eh, y pues no volví a escribir realmente hasta la edad adulta. O sea, no, yo siento que, digo, por mucho tiempo yo pensaba y sentía que me había tardado mucho en empezar a escribir, porque escuchaba a otros escritores y escritoras que decían que habían escrito siempre, o sea, sí, pues que a lo largo de toda su adolescencia y también los primeros años de su vida de De un jóvenes. diario, ¿no? Yo también he Sí, escuchado mucho. diario, por ejemplo, yo no tenía diario o otras cosas o cuentos Ajá. qué sé yo, cuentos, yo creo que es lo más común o alguna novela o así. Y para mí no, como que mi relación con la escritura no existía realmente. O sea, leía a veces, como te decía, por mucho tiempo ni leí nada, o sea, estaba muy ocupada. Ahora de que dejaste de leer, eh, fíjate que ahorita que dices eso, yo de la primaria, en la secundaria, primero todavía, declamaba mucho, leía, Ujú, y después vino una etapa también en la cual hubo conflictos ahí con mis papás, y como que dejé de leer, etcétera, y luego como que me reconecté otra vez con eso. Pero sería parte también por esta separación que como que abandonaste esos ujú. rituales que había en tu casa, digamos, de los libros, de la lectura y pues ese contacto como cotidiano con eso, o fue por la etapa de la adolescencia misma que te va como poniendo en un impasse de todo, pues, ¿no? Como descubriendo nuevas cosas y eso. Yo creo que podría muy bien haber sido así, o sea, no sé, nunca lo había pensado así. Quizás sí tenía que ver, o sea, yo creo que eran las dos cosas, definitivamente, Ujú. Se porque juntaron. es muy difícil ser adolescente, o sea, yo no se lo deseo a nadie. Eh, Porque, pues sí, realmente yo no sabía qué hacer conmigo misma en absoluto. Digo, luego además, pues sí tenía que leer un poco para la escuela, pero como que justo no era algo que estuviera disfrutando plenamente. O sea, creo que tenía la enorme ventaja de que mi comprensión lectora era mucho más alta que la de la mayor parte de la gente que no había estado Por en contacto con supuesto. los libros. Entonces eso como que era un atajo, entonces ni siquiera tenía que echarle tantas ganas. Sí. Eh, o sea, como que yo siento que se juntó Era un todo, ¿no? plus, ¿no? Que había ahí en ti, ¿no? Sí, Natural. sí, y eso pues, me facilitó ser más huevona, la verdad, o sea, no me facilitó ninguna otra cosa, solamente le echaba menos ganas y ya está. Eh, y pues sí, yo creo que seguro sí tuvo que ver con eso, porque pues mi vida al final se transformó de manera muy radical y hubo mucho tiempo en el que, pues más bien realmente lo dediqué a entender quién era en el mundo, ¿no? O sea, como buena adolescente que está todo el tiempo preguntándose y haciendo. ¿Y tú lo hacías conscientemente en ese momento? O sea, ¿te diste cuenta en ese momento de qué onda, qué está pasando y hacia dónde voy, etcétera? ¿O fue todo como inconsciente? No, yo creo que fue inconsciente, no creo que haya tenido así como mucha, ¿cómo se llama? Lucidez como para pensar en eso. Ujú. En absoluto, o sea, solo estaba como de que, pues, no sé, existiendo Claro, y también estaba muy metida en las cosas que hacía mi papá, ¿no? O sea, lo veía mucho, iba mucho a sus festivales, tenía una amiga muy querida que conocí en la secundaria y que seguimos siendo amigas muchos años, con la que también, pues, no sé, intercambiábamos cosas.
ella iba conmigo a los festivales, o sea, como que mi vida sí era estaba muy metida dentro del mundo de la cultura, pero sin leer demasiado. Creo que me enfoqué más en escuchar música, en descubrir cosas, ver películas que en el fondo me aburrían muchísimo, pero que sentía que Ajá, tenía que ver, como la misma onda de el clásico por el clásico, que está muy bien, o claro. sea, creo que es parte de la autoeducación y sí contribuye a crear una sensibilidad independientemente de lo difícil que sea hacerlo. Eh, pero no, pero yo creo que la otra parte, siento que la lectura requiere una concentración mayor, ¿no? Requiere como paciencia, algo de Como un sentido, ¿no? Que sosiego. tú le des como un sentido también, ¿no? Que digas, quiero explorar estas cosas, ¿no? Quiero conocer esto y como que tú misma vas como con el focus, pues enfocándote en eso. ¿En qué momento ahora empiezas tú ya como que a reconectarte con ese tema y ya empezar a escribir, digamos, ya de manera más... Eso fue porque entiendo que tú querías ser artista, diseñadora, ¿no? Ujú. Pero ¿en qué momento tú ya dices, dice, eh, ya voy a empezar a escribir ya como más consciente y decides ya como entrar a la carrera? ¿Qué momento se da de letras, ¿no? Y no ser diseñadora o no ser artista? Cuando dices artista, ¿te refieres a No, pues quería estudiar artes plásticas, bueno, artes quería estudiar plásticas? diseño y quería, me gusta mucho dibujar todavía, lo hago muy poco, pero me gustaba mucho dibujar, creo que tenía talento, ya digo, obviamente no lo perseguí, pues ya se perdió como lágrimas Ah, en la lluvia, pero sí, me gustaba mucho eso. También a eso sí le dediqué mucho tiempo durante mi adolescencia, a conocer arte, a, a explorar el arte. O sea, realmente creo que como es más inmediato, o sea, esto que decías de la lectura, de que requieres darle un sentido, es como una cosa muy activa que yo no podía hacer. Y no es que el arte no requiera ser activo, sí lo requiere, pero hay algo como siento más inmediato, ¿no? ujú, Eh, y entonces, pues, no sé, a mí me gustaba mucho la idea de eso, de estar ahí. Yo nunca pensé en ser escritora, la verdad, eso no me pasó por la cabeza en ningún punto. ¿no? No, no, o sea, nunca fue como una cosa a ambicionar. Yo quería ser artista, quería después ser investigadora, no, no pasé nunca por ahí, ¿qué pasaría si fuera escritora? ¿No? Creo que yo ya vivía en ese Claro. universo en el que sentía además que ser escritora era ser mi papá solo, o sea que esa era la única manera de ser escritor, como él, como sus amistades, etcétera. Como sí, otros escritores con los que conviví mucho por él. Y pues no era para mí, ¿no? Ni siquiera es que fuera eh, porque me pareciera despreciable o algo así, sino porque no me interesaba. O sea, yo empecé a hacer páginas de internet cuando era, pues sí, todavía pues como puberta o algo así, y me gustaba mucho y además pues me gustaba mucho diseñar, me gustaba mucho hacer imágenes. Ah, sí. eh, sí, de hecho pues yo, o sea, me salí de mi casa cuando tenía 21 años y me salí trabajando, escribiendo para una revista por internet para adolescentes, pero también diseñando para eso. Entonces como que era algo que me gustaba mucho, conectaba mucho con eso, me gusta, o sea, siento que la manera en la que funciona mi cerebro conecta mejor con estas cosas que son como muy de hacer, Ujú, o sea, hacer como intuitivamente y así, que la escritura ahora ya es para mí eso, pero tardó mucho en llegar a hacerlo. Y todo valió madres porque apliqué a la UAM para estudiar diseño y no me quedé porque reprobé de manera contundente matemáticas. Eh, y claro, entre otras cosas relacionadas con ciencia, todas ellas, claro. pero entonces tuve un año sabático después de la preparatoria. Yo tenía pase directo porque estudié en la UNAM. Tuve mi año sabático y ese año sabático lo utilicé para ir a tomar clases en la Facultad de Filosofía y Letras, porque aunque yo dijera que no quería, bien que quería, Ibas a caer ahí de iba a todas formas. caer ya. Entonces, usé mi año Había sabático. una Este, mano ahí así. Sí, no, era como tragedia griega, tratando de evadir mi destino solo Claro. para encontrarme con la esfinge y Pero que me el lleve. oráculo ya decía que tenías que ir hacia Este, allá.
Y empecé a entrar entonces Una paréntesis, ¿crees en eso? ¿Crees en eso ahora? ¿Crees que todo fragua para que terminaras escribiendo y siendo escritor, etcétera? O sea, ahora que lo ves digamos, en retrospectiva. No, no creo en eso. Creo que, a ver, si hubiera sido otra cosa y hubiera entrado a diseño, seguramente igual hubiera terminado escribiendo algo. Muy probablemente habría sido una cosa muy diferente, Ajá, pero pues, finalmente mi relación con el mundo sí pasaba mucho por los libros, entonces no había forma, yo creo, de que no, porque además pues pasa mucho por sobrepensar el mundo y así, o sea, aunque hubiera terminado escribiendo sobre, no sé, arte o investigando sobre arte, o sea, yo estoy convencida de que probablemente hubiera hecho un posgrado en historia del arte después de eso. O sí. sea, no veo para mí que hubiera otro camino porque, pues para mí esto es como lo que le da sentido al mundo, ¿no? Como que el resto de las Sí, cosas no siempre tienen estás sentido. pensando, pues ya hablaremos de eso, pero en el día que aprendí que no sé amar, pues hay una investigadora ahí, que no, muy Ujú. acuciosa, investigando sobre el amor y sobre esto y sobre la historia y sobre Porfirio Díaz y entonces, bueno, pues hay algo de eso, ¿no? Tuyo ahí, siempre pensando, pues, ¿no? Reflexionando. Entonces entras, vas a esas clases, tomas esas clases y, Pues en ese entonces el novio de mi amiga estudiaba letras clásicas y pues, me dijo que entrara con él a algunas clases. Entré a las clases divertidas, entré a Historia de Roma, Historia de Grecia. wow, Dije, wow, esta lo carrera es pura mejor que hay. diversión. Sí, Wow. esto es pura diversión, o sea, Yo no he esto es... salido de ahí, tengo años ahí metido con ellos, ahí, los Ah, romanos sí, y los griegos. maravilloso, pura diversión. Lo que no hice, que no es tan divertido, fue entrar a clases de griego y latín para darme cuenta de la parte hardcore. Claro. Entonces, para cuando ¿No entré ya... conociste a Rubén Bonifaz Nuño de casualidad? Sí, sí lo conocí porque todavía estaba vivo cuando yo entré a clásicas y era el monumento local. Eh, Sí, y sí, sí, fui a algún homenaje y cosas así, ya estaba claro. muy, muy anciano. Em, y ya hasta decías como, ya no lo saquen de su casa, por favor, Sí, sí, le sí. hacen daño. Ya. Em, Entonces sí, pero ¿cómo? te inscribes entonces ahí, te encanta pues letras Me clásicas. encantó y además creo que era algo que me llamaba mucho la atención, o sea, como que toda esta cosa, lo que sucede mucho con leer tanta fantasía es que pues acabas teniendo como una especie de idolatría hacia el pasado, porque pues Mm, casi todo ese tipo de fantasía tiene reminiscencias medievalosas o no claro, sé, cosas así, entonces yo he contado en otras ocasiones porque sí, ahí yo ya lo veía venir, que uno de mis sueños más recurrentes y emocionantes, de los pocos que recuerdo que no son pesadillas, era llegar a encontrarme ruinas en las que nadie más había visto. Y órale. todas son ruinas como de Imperio Perdido, así de Indiana Ah. Jones sucediendo, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, clásicas tenía para mí ese sabor a las ruinas perdidas de mis sueños que me gustaban mucho. Ujú, Y porque pues yo cuando empecé a entrar a clases, entré también a clases de lingüística y según yo quería ser lingüista, porque quién sabe, y entré a 3 clases de lingüística y dije de ninguna manera, o sea, está mucho más divertido esta otra clase en la que me están hablando de los 7 reyes de Roma o los son ah, 9, ¿no? Que no sé, ya ni me acuerdo, pero ajá, o sea, como que dije, no, está más divertido, mejor me voy por el área que tiene más no sé, punch, que me recuerda más a eso que me gustaba en mis sueños. claro. Eh, y sí, me inscribí y descubrí que no era para nada lo que yo esperaba. Estuve, de hecho, 2 años, me costó muchísimo trabajo la carrera, o sea, sí, sí la sufrí, también pues sucedió que me operaron, me quitaron la vesícula, tuve una ¿Por relación, estrés o qué? no, pues porque no servía, no sé, no Ah, sé. pero no, la causa no fue que estabas muy estresada o lo que sea, ¿no? Yo creo que no, porque para como estaba ya mi vesícula era algo que llevaba años sucediendo y que Ya, más bien como que acabó por reventar. claro. Y no me gustaba el enfoque de clásicas, me hacía sentir, eh, no sé, o sea, había algo ahí que no me gustaba. Es como te Sentía que, quitaron como esa libertad que tú estabas buscando, ¿eh? De imaginar cosas y de...
Sí, no, y no sé, porque ahora recordándolo, o sea, pues la vida universitaria en CU es hermosa, o sea, es un placer ir a ese lugar en el Sí, mundo. Filosofía y Letras es una facultad maravillosa, pero yo creo que de inicio no encontré, pues, ni siquiera amigos ni amigas ahí, o sea, al inicio. Tardé mucho en encontrar como a gente con la que medio realmente hostil, un poco hostil para encontrara. ti. Sí lo era. Además, yo era una persona muy, muy tímida y eso me hacía muy difícil todo. ¿De veras? Digo, ya no, ya. He perdido esa parte y no la extraño en lo más mínimo. Pero pues tampoco me ayudaba, entonces como que sufrí, lo sufrí un poco. Luego lo que pasó fue que intenté cambiarme a letras inglesas. Ya no pude porque lo intenté muy tarde. Eh, y estuve a punto de dejar la carrera, pues muchas veces, ¿no? Yo además decía que me salí de mi casa a los 21 años con este trabajo que tenía Ujú. y pues fue como un proceso bien fuerte, ¿no? Salirme de mi casa. Digo, muchas personas lo viven cuando, especialmente quienes Aquí en migran. México es fuerte, ¿no? En otros lugares, yo viví en muchos años en Nueva Zelanda y es, si no te vas, tus papás te cobran, ¿no? Piso ahí. O sea, Sí. y allá los chavos se van a los 16 años, ¿eh? Y les pagan Ujú. todo el gobierno y siguen estudiando y a los 18 ya es así como ya es el punto, ¿no? Álgido de que te tienes que ir. Entonces, pero en México pues es diferente, ¿no? La estructura familiar y todo es diferente, ¿no? Sí, Entonces es fue es difícil una para ti. O sea, locura. yo pensé que iba a ser una transición sencilla en tu caso, pues, por papás como tu papá, tu mamá, digamos, más liberales o conservadora tu mamá o cómo. No, no, o sea, yo creo que no es que fuera particularmente difícil, pero creo que fueron muchas cosas a la vez, como que yo detestaba mi carrera, ya no estaba tan feliz con mi trabajo, Ajá, llevaba además 6 años haciéndolo, entonces ya estaba un poco harta, o sea, fueron así como un conjunto de cosas que claro. estuvieron ahí conjugándose. Y sí había cosas que ahora, viéndolo en retrospectiva, sobre la manera en la que se estudiaba clásicas, a mí me molestaban mucho, por ejemplo, que era muy misógino todo. Ah, Eh, sí. yo creo que ya ha habido, por lo que entiendo, una renovación un poco de plantel, pero en mis tiempos, salvo contadas excepciones, eh, que son muy destacables y muy chidas, pues sí era muy misógino. Sí había un maestro que mucha gente ama y que creo que sigue dando clases que decía de manera abierta que a él no le agradaban las mujeres. O sea, y pues tú Wow. tenías que estudiar con estas personas que además él tenía como ideas medio nazis. O sea, realmente había Fascista. algo muy conservador en clásicas que solo algunos maestros se atrevían a desafiar o pensar un poco más. Y en general en el mundo de la filología ha habido toda una revolución muy reciente, igual que en todos los otros mundos, pero yo creo que se ha retardado bastantes años más, justo porque como está toda esta idea del fundamento de la humanidad, de los cimientos de Occidente, las estatuas blancas, impolutas, etcétera, Claro. pues sí tiene mucha ligación con la derecha y con el fascismo incluso. Digo, con la historia de las clásicas y el fascismo, pues es muy bien conocida, ¿no? O sea, hay mucha de la simbología nazi en fin, bueno, ya me estoy yendo por las ramas, pero el No, punto es no, que no. siento que sí había como un Que saborcillo no por te ahí. gustaba, pues. No Algo terminaba de no me sonaba gustarte. ahí. Y Claro. tampoco me encantaba haber dejado de leer literatura contemporánea, porque aunque lo hubiera leído poco los últimos años, pues Philip K. Dick seguía encantándome, o sea, como que ya no tenía tiempo de leer las cosas que realmente me apasionaban, y de pronto me encontraba leyendo cosas que, pues, no solo no me apasionaban, sino que me aburrían a muerte. Ujú. Otras no, otras sí me emocionaban, pero pues no voy a negar que mucho de lo que leía no me gustaba nada, ¿no? Claro. Pero bueno, al final acabé la carrera. Los últimos años los gocé. También tuvo que ver con que conseguí buenas amistades, un novio con el que estuve muchos años, con que estudiaba clásicas y con quien hacía muy buen equipo para eso. Además él era un genio. Entonces, como que estaba muy bien ya después, ¿no? Pero fueron años difíciles. En clásicas, al igual que en otras muchas carreras de letras, se desincentiva mucho que la gente escriba. eh, Parecería que incluso hay como una, em,
manera de menoscabar a quien quiere escribir. Es muy fuerte eso, me lo han contado muchas personas que han estudiado Wow, letras, que entraron queriendo escribir y salieron convencidas de que nunca debían hacerlo. Yo wow, creo que esto se corresponde en cierta medida con una frustración por parte de los docentes, ¿no? Yo entiendo que no, que una carrera de letras no esté encaminada a que escribas precisamente, claro. pero Pero también no creo tiene que que hacer lo contrario, ¿no? exacto. Es que este es el otro extremo, tampoco, y además yo creo que siempre aprender a leer es de alguna manera aprender a escribir, o sea, obviamente hay muchas cosas que hacer al respecto para pasar de un paso al otro, pero sin duda hay algo ahí que es el cimiento de la escritura. Mm. Y pues en clásicas no era la excepción, se desincentivaba mucho que la gente escribiera. Digo, yo igual ni quería hacerlo, pues, pero si yo hubiera ¿Tú querido, no creo que querías, en ese tiempo tampoco estabas escribiendo nada, Aura? no, tampoco me interesaba, la verdad. O sea, creo que mi más grande conquista en esa época fue volver a leer un poco, pero no estaba escribiendo nada, no quería, de la verdad no tenía como ese impulso, yo Como creo. ánimo, ¿no? Como ánimo. Estabas como por la carrera, etcétera, ¿no? Como desanimada de eso, ¿no? Sí, estaba más bien digo, no, es que no había tenido ese impulso en ningún otro momento tampoco, entonces no voy a decir que es más bien me desconecté de eso porque no lo tenía. Ajá, Empecé a escribir cuando terminé la carrera y estaba haciendo una tesis de licenciatura y me empecé a aburrir muchísimo porque ya estaba harta de todas esas notas al pie de página, y lo único que me hizo escribir fue procrastinar escribir la tesis y hasta me acuerdo perfecto, me encontré hace poco la primera versión que escribí de una el inicio anticitera artefacto dentado de mi primera novela. ajá, Pues me encontré en el cuaderno que le escribí. Me acuerdo perfecto que me iba a trabajar a un café ajá. para hacer la tesis. Me iba 3 o 4 horas. En ese tiempo yo ya había terminado la Para licenciatura. terminarla, ¿no? Para terminarla ya, Puta. o sea, ya. Sí, no, y no pasó, tardó años, pero bueno, de que lo intentaba, ¿no? Entonces me iba ahí, en ese tiempo yo ya no estaba estudiando letras clásicas, ya había terminado, me dedicaba a dar clases de latín, griego e inglés particulares, Ujú, em, y de eso vivía, y cuando no estaba en eso me iba a hacer mi tesis a un café, y en ese café me puse a escribir para no hacer la tesis. Y así fue realmente como empecé a escribir, no lo empecé a hacer como con motivos ulteriores, ni con un deseo de publicar ni siquiera. O sea, de inicio pues escribí ya y luego una amiga me dijo que su novio había metido una cosa llamada una beca del Fonca. Y dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? O sea, digo, antes de eso fue muy curioso porque como son de esas cosas que no sabías que existían y de pronto dices como, ay, bueno, pues no tengo muy claro qué quiero hacer en la vida, esto de las clases no va a durar para siempre, pues vamos a aplicar por aquí para allá porque me empecé a enterar de que había becas de escritura y aunque a mí nunca se me había ocurrido que escribir era una opción, me puse a aplicar. Yo supongo que como la gente aplica doctorados o maestrías de ah. pronto, No, y así pasó. no tenías, bueno, ahí escribes esta primera novela que es como también un libro como de microrelatos, ¿no? Pero Anticitera, ¿y quién es? ¿A quién nos estás presentando ahí? Ah, a la dueña de mis quincenas. A Nini. Está hermosa, ¿eh? Estaba aquí dormida en mis piernas. Y ya no siento la Bueno, circulación. creo que la vi esa aquí, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí. Ahí está la misma. Oye, ahora, ahí escribes Anticitera que parece que obviamente pues es un instrumento, ¿no? Esto para lo de los astros y todo, pero parece como que estabas también, tiene una referencia a anticitación, ¿no? O sea, ya no citar más en la tesis, ya no citar más en, ¿no? O sea, tiene una connotación también como de anticitera, ya el hartazgo de estar cite y cite para la tesis y toda esta cosa. Pero estos No. textos, fíjate que estuve leyéndolos y estos textos, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo surgen? Está Arquímedes, están unos personajes, es un libro raro, interesante, también, pues de alguna forma te conecta con todas estas lecturas
que tuviste y con todo este mundo también de tu papá, ¿no? De la ciencia ficción, de toda esta cosa que de alguna forma tuviste muy fuerte en la infancia. O sea, ¿cómo surge Anticitera, ¿no? Este artefacto dentado, ¿cómo surgen estos textos? O sea, ¿y por qué en esa forma, ¿no? ¿Y por qué con esas evocaciones y con esos personajes y con esos... Este libro a mí me ha gustado mucho por lo raro, por lo fascinante, por lo, ¿no? Por lo misterioso, por las conexiones que hay ahí, ¿no? Todas con el pasado, etcétera. ¿Cómo surge ahí ese libro? Que te publica el Sí, Fondo Editorial Tierra Adentro, por cierto, ¿no? sí, la primera edición es del Fondo Editorial Tierra Adentro. Pues sí, es que sí es un libro raro, pues, y surgió así tal cual, ¿no? Me puse a escribir mientras hacía la tesis. La tesis era sobre un texto clásico que no se conserva, pero hay citas, y las reconstrucciones son mediante citas, y esas citas son leídas de maneras muy contrastantes por la filología o por la teoría literaria, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando se llama Sátiras Mendipeas, de Marco Terencio Barrón, Ajá, lo que me estaba trastornando la cabeza y de lo que trató mi tesis es que la filología lee esos textos como garantes de cierta moral, de las mores maiorum, la moral de los mayores y demás. ajá, Y Bakhtin lo leyó de manera absolutamente contraria, y Bakhtin lo leyó como un libro que como que dinamitaba el status quo y demás. Y para mí era increíble que un texto que ni existe, porque pues no existe y no existirá a menos que alguien encuentre un manuscrito que no existe, claro. eh, se leía como las dos maneras más contrastantes de ver el mundo posibles, ¿no? Como el que dinamita las costumbres y el que quiere conservarlas. Claro. Y la idea de Anticitera, detrás de Anticitera era primero eso, como un libro en fragmentos, Sí, con una incapacidad de ser reconstruido y que dependiera enteramente de quien lo leyera para crear una hipótesis consistente. claro. Y también tenía mucho que ver con, pues con la idea de verdad, ¿no? Y de percepción. Incluso las mismas historias dentro del libro tienen varias maneras de percibirse, o sea, está dividida en tres partes y la primera parte Sí, que tiene un inventor llamado Boldini, eh, incluso dentro de esa primera parte lo que él dice en primera persona es puesto en cuestión por otros personajes. Hay personajes históricos, pero con historias apócrifas a partir de esos personajes históricos, o algunas más reales. Em, y pues creo que para mí era un ejercicio muy divertido de reivindicarme o posicionarme en torno a lo que había estudiado, ¿no? es lo que te iba a Que comentar. me fascinaba muchísimo, Sí, además. es lo que te iba a comentar, que al final del día también, pues es un libro culto, es un libro, que se nota que tiene se hace la punta del iceberg, pero ese libro Anticitera, pero debajo hay toda esta formación que tuviste. Al final del día es tu verdadera tesis, pues, de toda esa carrera, de todas esas lecturas y todo, ¿no? Es mi tesis, poco rigurosa. Sí, no, totalmente. O sea, fue muy gozoso escribirlo, porque fue como sacar las cosas que me habían fascinado sin sentir la obligación de serle fiel a un aparato crítico. O sea, es el cual eso es Sí, Anticitera. ándale, eso, claro. Y bueno, quiero tratar dos preguntas, una en dos y otra que me interesa mucho llegar, porque ahora con lo que estás hablando, pues creo que reconecta, todo tiene sentido. Ujú. Pero cuando escribes también el día que aprendí a que no sé amar, pues también eso es un ensayo, ya sabemos que ahora pues ya es muy difícil hablar de géneros y toda esta cosa, ¿no? Ya todo está muy hibridizado y todo, y también hay mucho ya, se ha demonizado mucho el tema de la autoficción y todo, ¿no? Y ya cuando se habla del personaje que era, pero no soy, y toda esta cosa, pero
vamos a hacerlo más fácil y vamos a pensar que somos los que estamos hablando ahí y ya no es el autor textual y el autor no textual y toda esta cosa, ¿no? Sobre todo cuando Sí. llegamos al punto de tu libro de Dios Fulmine, ¿no? El de tu padre. Eres tú, ahí estás y todo, y ya después y ya sabemos que estás con tus deseos, tus imaginación, tu fantasía, construida de mil formas, ¿no? Como autora, etcétera. Pero tienes un libro sobre este ensayo, esta exploración sobre el tema del amor para quitar todos estos, el amor y sus mitos y todo, ¿no? El día que aprendí que no sé amar. ¿Y qué aprendiste ahí? ¿Cuál sería? A mí me intriga un poco saber qué conclusiones sacaste con ese tema ahora, en ese libro. ¿A qué querías llegar y si llegaste a eso que querías descubrir, básicamente, ¿no? Visto desde tu perspectiva, incluso hasta generacional, ¿no? Ujú. Bueno, creo que es una pregunta imposible de contestar, la verdad. O sea, creo que, a ver, de entrada, no es que tuviera 100% claro a qué quería llegar. O sea, quería, pues sí, quería hacerme preguntas de manera más ordenada que como me las estaba haciendo. Quería tratar de entender qué era eso que la gente denominaba amor romántico, que cada vez veía con más frecuencia ser criticado en redes sociales, pero que no era del todo eh, comprensible para mí. Quería hablar de por qué a las personas les da tanto miedo lo que se sale de ciertas reglas, qué significa las reglas no dichas socialmente, ¿no? O sea, en general, qué significan y en particular en el amor ¿cuándo termina aquello que estamos dispuestos, dispuestas a poner, a permitir en otras personas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aunque no nos atañe. Pues, de hecho, por eso el libro empieza con esta anécdota en la que, eh, bueno, ya que vamos a hablar, en ese libro sí siento que yo soy yo, o sea, ahí no hay doble ni nada. Obviamente, pues no es como que esté 100% libre de ficción, pero sí hay un poco de eso. Perdón que esté viendo hacia allá, es que mi gata tiene algunos problemas de la tercera edad, entonces tengo que estarla Checando. vigilando. Este, pero bueno, creo que ya se fue. Entonces, como que quería un poco hacerme esas preguntas. Pero estaba diciendo que el libro inicia con una anécdota en la que voy a un bar con una chica y esta chica eh, le digo que tengo una relación abierta y esta chica me empieza a decir que no sé amar y que lo cuando sepa amar voy a descubrir que todo lo que entiendo de amor por tener una relación abierta está mal, ¿no? Y a mí eso que no es que me hubiera pasado justo antes, pero me pareció, los problemas de la tercera edad están en llamas. Este, me pareció tan fuerte eso, fue como algo con lo que me quedé pensando tanto tiempo, por qué me decía eso? ¿Por qué actué como actué después de eso? Que ya no voy a hablar más de esa anécdota en particular, es la que inicia en el libro. Si a alguien le interesa leerlo, está ahí en internet fácilmente eh, a Adquirible. disposición. Adquirible y esa parte en particular gratis en alguna revista o algo así. Claro. Em, pero bueno, entonces como que por un lado me interesaba mucho entender por qué ella me había dicho esto, qué tanta razón tenía, qué tanta razón no. Por otro lado, pues era un tema de que había estado hablando mucho con amistades. Sentí que había a mi alrededor una gran confusión y una gran añoranza por nuevas maneras de pensar el amor, pero que no eran claras para nadie. Claro. Pues me puse a leer sobre el tema, encontré la mayor parte de las cosas que encontré no me interesaban, o no es que no me interesaban, me interesaban, pero no sentía que contestaban las preguntas. Sentía que eran textos como Eric Fromm o cosas así que eran como, El arte de amar y, exacto, ya no estaban, ni estaban ligadas a mi contexto claro, y estaban desactualizadas. Y las cosas que me parecía que tenían como maneras más contundentes de leer el mundo no habían sido producidas en México. Al inicio fue lo que mi impresión, ¿no? O sea, después obviamente ya me encontré algunas cosas producidas en México, pero muchas de ellas estaban enfocadas en cosas académicas. Y pues un poco escribí el libro que yo hubiera querido leer, tal cual. O sea,
digo, no sé, no digo que sea perfecto ni nada, pero realmente es el libro que yo quería leer y que necesitaba leer en ese momento y Ujú. como no lo encontré, me puse a escribirlo. Órale. Entonces no es que tuviera como una pregunta en particular que contestarme. En ese sentido no te podría decir qué fue lo que encontré, porque creo que para mí todo el libro fue un montón de hallazgos Sí. y fue pues como una manera de gritarme en la cara cosas que no quería ver y por otro lado reafirmar algunas en las que ya creía y Y demás. Entonces conocer, fue un ¿no? proceso bien, Conocer, bien digamos, divertido, el sí. proceso de la escritura también como conocimiento, ¿no? Va uno escribiendo y vas como conociendo cosas que cuando las Ujú. piensas no las resuelves, sino hasta que no empiezas como a escribirlas, ¿no? Sí, totalmente. Ahí es donde ya tú ahora ya te vas a, digamos, a decidir ya como ser una escritora desde anticitera o con el día que aprendí que no sé amar o en qué momento tú dices, bueno, yo ya voy a Ujú. empezar yo ya voy a escribir, ¿no? O sea, yo ya soy una escritora ya, o sea, ya voy a leer ya de manera pues más planificado, consciente, o lo que sea, y soy una escritora. O todavía no te sientes así. No, sí me siento así y hasta puedo ubicar muy bien el momento en el que dije, ¿En qué momento? o sea, le apuesto o no le apuesto a esto, pero tengo que decidirme, o sea, ya sin, ahora sí que sin miedo al éxito, ¿no? Ya, o al fracaso, o a lo que fuera. Claro. Pues fue, o sea, escribí Anticitera con esta beca del FONCA. Y luego, un par de años después, pedí otra beca en la Fundación para las Letras Mexicanas, donde empecé a escribir Mar de Ah, Piedra y en algún punto a fraguar lo que sería después el día que aprendí que no sé amar. Y en algún momento ahí dije, tengo que tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer después? Y si quiero, pues realmente como apostarle a esto. Ni siquiera era una cosa como de apostarle todo el tiempo o todos los recursos, era nada más una cosa, siento yo, más emocional, ¿no? De decir sin pena, que da pena a veces, como, ay, soy escritora. claro. A veces hasta me da pena todavía. ¿Qué es eso? ¿Que Bueno, existe? también Existe. a mí me pasa, ¿eh? O sea, a mí Sí. también no me gusta. Oye, tú, yo ni Ujú. siquiera digo soy poeta, digo escribo poesía, ¿no? Y vaya que ya tengo bastantes libros de poesía y algunos Ajá. premios y toda esta cosa, y aún ahora, ¿no? Cuando me preguntan, oye, tú eres poeta, ¿verdad? Bueno, escribo, o sea, todavía me da un poco, no sé por qué pasa eso, pero bueno, Sí. oye, ahora, a ver, dime una cosa, eh, tú sabes que te dije, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo. Me habría gustado hablar más de Mar de Piedra por el tema social que hay ahí, tan importante, de los desaparecidos, etcétera, ¿no? De esta personaje tan intrigante que es Sofía, ¿no? La maestra. Pero quisiera tocar el tema de Dios fulmine, ¿no? A la que escriba sobre mí, ¿no? Sé que has hablado profusamente sobre eso, pero me parece pues un libro muy entrañable y más por la forma en la que se da, ¿no? Cada digamos, el tema del padre y del duelo, ¿no? Me gustaría que el libro está ahí ya, ¿no? Y se da a partir de que entiendo de que pues te quedas con la biblioteca de tu papá, ¿no? Y la dejas ahí, al parecer una parte la tienes que malbaratar y otra dejarla ahí, por ahí, ¿no? En tu Ujú. departamento y estás viendo los libros, etcétera. Y siempre no sé por qué cuando estoy hablando contigo siempre me acuerdo de mi hija porque yo tengo todos mis libros subrayados también con notas, etcétera, y eso que hiciste con este libro pues es que también es un híbrido, ¿no? Pues como total tuyo, ¿no? Estás ahí totalmente. Háblame un poco sobre este libro, pues, ¿no? Y sobre qué ya sé que es la muerte de tu padre, pero, como qué cuentas saldaste con eso, pues, ¿no? Como qué había que resolver ahí, ¿no? Escribiendo este libro, ¿no? Eh,
Pues yo creo que este es un libro que de entrada tenía como un propósito, ¿no? A diferencia de los otros, un propósito para mí, que después se volvió otro propósito que no estaba planeado, ¿no? O sea, el propósito primero era pues explorar la figura de mi papá y con ello un poco acomodar el proceso de duelo. O sea, era tal cual eso, no era para saldar algo precisamente, no, no No. era para eso, es una exploración y además pues estaba pensada de una manera mucho más racional al inicio, porque eran ensayos temáticos de un solo tema por ensayo, no era como una especie de diario de duelo, no estaba conectado todo el libro. Sí tenía como centro partes de la biblioteca o libros, pero no como acabó siendo. Y es uno de esos libros que, bueno, yo creo que todos son así, al menos en mi experiencia, que te va revelando la manera en la que quieres ser, ¿no? No, independientemente de lo que tú le hayas dicho que tenía que ser. Ujú, Y entonces, pues nada de eso era inamovible. La Fundación para las Letras Mexicanas, Genei Beltrán, que era mi tutor, dijo alguna vez que las estructuras no pueden ser como camisas de fuerzas, que son una guía nada más. Y a mí eso se me quedó muy grabado porque me parece muy sabio, ¿no? O sea, sí, tal cual es una guía, pero no es una obligación y ni siquiera temáticamente, o sea, ni siquiera las preguntas que originaron el libro eran para mí una obligación, eran nada más un detonante. Entonces, en ese sentido, pues no puedo decir que había que saldar, porque no es que hubiera algo como preciso, había una voluntad y había un atisbo de un camino para realizar esa voluntad, pero no estaba del todo claro de qué manera se iba a manifestar, ¿no? Y sí creo que, pues lo que fue obvio para mí es, muy pronto, es que pues yo quería hablar de las cosas que me molestaban cuando él estaba vivo, ¿no? O sea, eso por un ¿cómo? lado, y por otro lado, quería hablar de las cosas que me maravillaban cuando él estaba vivo, y que las dos cosas iban a la par un poco, iban corriendo de manera ligada y que muchas veces eran solo caras de una misma moneda. Ujú. Eh, y eso me pareció muy revelador una vez que lo vi, que no fue rápido. O sea, de entrada no fue, no estuvo ahí, estuvo. Lo primero que ocurrió fue que tuve que empezar a entender cuál era el libro, que tuve que dejar atrás la parte más demoledora de las emociones de duelo antes de poder escribir un libro como yo quería escribirlo. Y decía que pues hubo como varias cosas ahí jugando porque después me di cuenta de qué tenía que hacer para llegar a eso, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía que hablar con más gente, que tenía que, pues sí, dejar que el libro fluyera, que tenía que elegir desde dónde hablarlo, que quería que en el libro mismo se hablara de estas elecciones. O sea, realmente muchas de las cosas surgieron ahí al vuelo. Oye, este, si no lo quieres contestar, no lo contestes, como te lo dije, ¿no? Pero tú sabes que a veces las cosas que no nos gustan de nuestros padres les gustan a otras personas, por alguna razón extraña, ¿no? Mi papá es demasiado echado para adelante y llega y un supermercado y señorita y que no sé cuánta y a mí de pronto eso siempre me molestó, ¿no? Pero resulta que la otra persona decía, tu papá es a todísima madre, cabrón, esto y el otro, y un tipazo y la chica. Entonces, cuando saliste de ese libro y viste, ¿no? Digamos, con claridad muchas cosas, ¿qué cosas no te gustaban de tu padre? ¿Qué cosas te maravillaban? Uy, no, es que ese es el libro entero. Resumirla ya sería imposible, ¿no? O sea, que nada más por nombrar algún ejemplo, ¿no? O sea, Un que ejemplo. me gustaba mucho su convicción de que la literatura era, no, más bien, me gustaba mucho su relación de importancia y creencia absoluta en la literatura. Esa Eso fe de me hierro, sigue ¿no? encantando. Esa fe, que es una fe en cierto sentido absurda, me parece maravillosa. O sea, esa cosa de que él dijera estoy estudiando cuando lo que estaba haciendo era dedicarle tiempo a leer todos los días de su vida,
me parece fantástico que alguien diga estoy estudiando, ¿no? Y que lo haga como una cosa que no se acaba nunca. Claro, Eh, y eso siempre me maravilló. Nunca, ni en los momentos más álgidos, me pareció nada más que una cosa anacrónica, increíble, maravillosa y hasta envidia me daba, la verdad. O claro, sea, así como que yo sentarme y tomármelo tan en serio y decir, estoy estudiando, váyanse todos al carajo. claro. No he llegado ahí, pero llegaré. Sí, Em, y pues cosas que me irritaban muchísimo, pues eran justamente como la intransigencia que derivaba un poco de eso, ¿no? O sea, que era pues, ay, bueno, no voy a conseguir un trabajo que me dé el sustento que necesito para mí, para mi familia, porque no se acoge a lo que yo considero que es mi eh, pasión, impor- mi vida, ¿no? mi pasión, ajá, exacto. O sea, eran las dos cosas, eran dos lados de la misma moneda y una no existía sin la otra de esa forma, pues con ese Claro, nivel de pasión, porque era apasionado de ambos lados, el rechazo y la atracción hacia la literatura. O claro. sea, creo que es lo que es muy complicado siempre, ¿no? Que siempre estará la duda Contradictorio, de ¿no? qué tanto si le quitas una parte a eso, ya no funciona, ¿no? Y Por ya se supuesto. pierde toda esa magia y esa maravilla. Eh, o sea, creo que para mí después de la muerte es mucho más fácil ver eso. Cuando él estaba vivo, no tanto, pero en este momento ya me parece simplemente Es lo que te fascinante. iba a preguntar. Ahorita es ya más claro, ¿no? Para ti, Sí, verlo desde otra perspectiva. sí, no. Finalmente, Aura, Ujú. porque no quiero que tu preciosa gata vaya a dar un traspié ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Cuéntame qué viene. ¿Qué planes tienes? Eh, ¿Qué obra viene? Etcétera. Y un poquito para cerrar este proyecto que tienes de reseñas en YouTube, que es muy interesante. ¿Y por qué así y no en reseñas normales, ¿no? Escritas en un periódico, etcétera. Pues yo creo que empezando por lo de YouTube, hace mucho, mucho que no subo un video y quiero volver a hacerlo, pero no he encontrado el coraje de hacerlo porque me toma mucho tiempo. O sea, pues tú sabes que es engañosamente sencillo hacer esta clase de cosas. Yo me tomaba siglos editando los Sí, videos. O sea, sabía que tenía que dedicarle casi un día entero a cualquier cosa. Y no he logrado retomarlo, pero sí me gustaría porque sí creo que es un formato muy adecuado para hablar con un poco más de profundidad de los libros, ¿no? O sea, sí, me gusta subir mis libros los libros que leo a mi Instagram y así, pero sé que lo que puedo poner ahí es muy breve y que no le hace justicia para mí a los libros, ¿no? En cambio, en YouTube, pues podía hacer videos de media hora sobre un libro y hablar claro, de muchas cosas y eso me gustaba mucho y ese fue el motivo principal y primario por el cual empecé a hacerlo, porque quería poder hablar, sí, extensamente de los lo que te libros que leí. gustaba de los libros que te habían gustado y todo, ¿no? Sí, creo que todas las personas que nos dedicamos a eso nos gusta hablar de libros, ¿no? Claro. A veces encontramos interlocutores, a veces no, y a veces simplemente no queremos llegar a imponer en medio de una peda a alguien hablar de un libro, ¿no? Porque es de mal gusto y está mal y es molesto. Claro. Y me gustaba mucho, voy a retomarlo. Y nunca lo pensé en hacer escrito porque creo que Son se otros pierde tiempos, como ¿no? algo También. espontáneo. Sí, siento que ya nadie lee casi esa clase de textos. Creo Mm, que es a menos que lo publiques en algún medio, cosa que yo no me iba a poner a buscar hacer porque pues, luego es súper frustrante, tienes que atenerte a cierto número de caracteres, a claro. un formato, Claro. luchar porque te paguen, enojarte porque no te pagan, hacer un trámite que dura Mandar más de lo 400 que... documentos y luego Exacto. te regresan porque también por atrás hay que sacar la copia, ¿no? Exacto, todo eso, o sea, como que lo pensé y dije, no, no, o sea, no, no, justo esa es la parte que me puedo perfectamente ahorrar si simplemente hago un Claro. video y lo subo No, y tienen y buena recepción, he visto que tienen una buena recepción. Entonces, ¿por qué no seguirlo haciendo así, no? Vas creando, es un público ahí.
Sí, a ver si algún día lo logro retomar. Ojalá sí, porque sí, sí. Ya tiene un rato que lo dejé. ¿Y qué estás Eh, haciendo? pues Mira, ahí estoy está, otra vez. no muerto. Este, pues estoy escribiendo una novela que yo resumiría como una locura. Y ahí antes decía como de qué trataba y así, pero ya solo diré que es una locura porque no sé cómo voy a terminar. Entonces, como cada mes Distópica, realista, ciencia ficción. en medio, algo en medio de todo Ah, eso. sí. Sí. Sí, pues ya, o sea, cada mes pienso que va a ser otra cosa, entonces ya simplemente la voy a escribir. Todavía estoy muy lejos, la empecé este año. Estoy muy lejos de terminarla, muy, muy lejos. De hecho, justo me estoy haciendo el propósito de deliberadamente ir más o menos lento, Claro, disfrutar lo poco que escribo y también soy guionista, entonces tengo que destinarle tiempo a pues eso. la mayor parte del tiempo a eso. Me gusta mucho, además es un trabajo que me encanta, entonces tampoco es que Sí, lo debe ser sufra. fascinante, ¿no? Sí, está bien chido, la verdad. Y bueno, y por otro lado, pues la promoción de Dios Fulmina, la que escribo sobre mí, me ha representado una cantidad de trabajo muy grande Sí. He y, visto, sí, mucha recepción. y mucho Sí. agotamiento. Sí. Eh, bueno y malo y de todo tipo, pero sí creo que no he tenido tanta capacidad de sentarme a escribir este año como me gustaría, justo porque con un pie acá y un pie allá es un poco Ujú. difícil. Pues ahora te agradezco muchísimo esta conversación. Este, y que seas parte de la Sinfonía de los Autores y espero a ver si nos vemos ahora en la FIL otra vez. Ojalá sí. No, ¿Eh? al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo y saludos hasta Ciudad de México. Abrazo. Bye.